que dice que separación de preocupaciones, abstracción, moderar todos los aspectos esenciales ocultando la complejidad necesaria, modularidad, organizar el sistema en módulos cohesivos y con bajo acoplamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, independencia de tecnología, diseñarse independiente de tecnología específica cuando sea posible, abierto y cerrado para extensión. Entonces, aquí los principios de patrones de diseño. Entonces, lo que estamos hablando aquí es el concepto, aquí como haciendo una introducción al concepto de modularidad, ¿sí? Independencia. Por ejemplo, yo puedo construir este aquí en Spring Boot, aquí en Python. Puedo trabajar, por ejemplo, estos estudiantes. Vamos a trabajar con una base de datos que se llama MySQL y la otra podemos trabajar con una base de datos, por ejemplo, una base de datos aquí en Mongo para manejo de la información de estudiantes, ¿sí? Aquí podemos trabajar aquí otro que sería un módulo un módulo de acceso al sistema, que es la seguridad, ¿sí o no? También podemos trabajarla aquí con otra, aquí acceso al sistema, tenemos aquí con los Mongo y podemos tener una base de datos que se llama, que en caché, que se llama Redis, no sé si la esto es para que, sí, entonces tenemos esa aquí la base de datos, entonces ya viste, entonces ahí vemos desacoplando, entonces nos dicen, no, que vamos a trabajar con, no vamos a trabajar con MySQL porque MySQL, entonces vamos tomando decisiones, entonces vamos a hacer un boceto principal del sistema, entonces eso es la arquitectura a nivel de diseño, cómo construimos nuestras aplicaciones, aquí no hacemos ningún desarrollo, aquí arquitectónicamente construimos en diferentes niveles. Entonces tenemos podemos ver la arquitectura que como orientada a servicios, a otros patrones que es Vendry, entre otros. Entonces vamos siguiendo con la teoría y vemos esa parte. Porque ¿qué vemos ahora? ¿Qué pasaba antes? Ejemplo, cuando yo estudiaba en los años 2000. Esa época, los ejemplos eran muy cerrados. Si lo hacías en Java, lo hacías ejemplo, en programas que eran Microsoft, si instalabas en sistema operativo Windows o Linux, entonces a la hora de migración era un dolor de cabeza, tenías que comenzar de cero. Ya no, ahora, como hoy en día, como estamos viendo, podemos hacer ecosistemas con diferentes tecnologías. Ejemplo, que puede ser, este puede ser en .NET, este puede ser en Python, este puede ser ¿cómo se llama? Spring Boot y con diferentes motores y todo se va orquestando en sí. ¿Sí? Entonces viene otro concepto como Docker, Kubernetes, entonces otros conceptos de las aplicaciones. ¿Sí? Entonces ve todos estos conceptos, principios fundamentales y tenemos los estilos arquitectónicos. Por ejemplo, un estilo arquitectónico, esto que se llama monolítico. Todo se reúne en un solo proyecto. Tenemos el capas, que vamos a trabajar, vamos viendo que cada uno se divide que cada nivel tenemos capas. Tenemos los microservicios, que puede ser este que está aquí, mire. Este es orientado a microservicios y tenemos aquí orientado a servicios. ¿Sí? ¿Y por qué son? Es que dicen, esto parece lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que el SWAT se comunican por medio de qué, programa por nivel de qué, de interfaces, ¿sí? En cambio, microservicios son proyectos independientes que van trabajando y proyectos independientes que se orquestan en sí para trabajar en común. Y tenemos patrones de diseño arquitectónico como ejemplo MVC, Repository, Factory, Adapter y Facade. Vamos a ver este que se llama el Adapter, que es el principio del hexagonal. ¿Sí? Atributos de calidad, que son los funcionales, escalabilidad, capacidad de crecer, mantenibilidad, fácil de entender y fácil de modificar. Disponibilidad, que mi software siempre cuando yo pueda entrar a él, siempre esté funcional. Rendimiento, que sea rápido, ¿sí? Seguridad, protección de datos, acceso a recursos, que no se pierda la información, entrar al sistema. Y confiabilidad, que siempre que no tengan fallos inesperados en mi sistema. Buenas prácticas para la arquitectura, nombres claros, diseño simple, no repetir, manteniendo simple, evitar código y
código complejo, documentación, pruebas y poder hacer un refactoring. Entonces, la arquitectura de software es el arte y la ciencia de estructurar sistemas para que sean comprensibles, escalables y mantenibles, alineados con la necesidad de negocio y la tecnología. Ahora sí tengo un espacio de preguntas desde hasta ahora. Un espacio de preguntas. ¿Alguno de ustedes de la teoría de arquitectura de software? La arquitectura de software es principios, patrones y buenas prácticas para diseñar un sistema robusto, ¿sí? Pero esto es a alto nivel. Cuando tú desglosas cada componente, ya podemos utilizar los diagramas, ejemplo UML, cada ejemplo que es un diagrama de actividad, componente, despliegue, fin, ya es un nivel más detallado. Preguntas hasta aquí, señores. ¿Preguntas? Hay una pregunta que tiene Dylan, alzó la mano. Quien tenga preguntas, por favor, alce la mano. Sí. Antonio de la Valle. Nuestro querido egresado y también es docente, egresado del programa multimedia de docente Antonio de la Valle. Pero veo Antonio, que alzan la mano y la bajan. sin pena, coméntenme. ¿Alguna duda? Ninguna pregunta es mala, ni tampoco es irrelevante. Bueno, profe, continuemos porque no tienen ninguna pregunta hasta el Seguro, momento. seguro. Mañana le hace un examen. Bueno, entonces, mire, voy a partir aquí en la arquitectura. Ahora sí, ya vimos el concepto de toda aplicación y vamos a trabajar con el concepto de arquitectura hexagonal. Por ejemplo, la arquitectura hexagonal, esto que usted, bueno, voy a partir algo que se llama el concepto de microservicios. ¿Qué es el concepto? Los microservicios que son proyectos que interactúan, ¿sí? Se orquestan, por ejemplo, así. ¿Ya lo vieron? Estos son microservicios, son proyectos que interactúan, ¿sí? Y se orquestan y forman un solo programa. Por ejemplo, este es el programa de estudiantes, pero está conformado por un frontend y está conformado de muchos microservicios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, acá tenemos, si todos están llamados y todos se están llamando y todos se están orquestando. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una arquitectura orientada a microservicios, pero la arquitectura hexagonal está enfocada en el proyecto individual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar aquí, mire, vamos a trabajar aquí vamos a trabajar este ejemplo, persona app. Persona app tiene un backend y tiene un frontend. Perdón, tiene un frontend y tiene un backend, ¿ya? Que es un microservicio, que es el que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? La arquitectura de él es aquí, miren. Por ejemplo, esta persona app se llama así, sí. Y este es el frontend de persona app. Vamos a hacerle acá. Vamos a tomar aquí un cuadro grande para delimitar el sistema. Acá es. Vamos a hacer un cuadro grande y este se llama persona app. ¿Sí o no? Por ejemplo, que este es el sistema, persona app. Persona app, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar todos los que sean mayores de edad. Entonces, tenemos persona app, tenemos aquí el frontend, que que está aquí, que está acá, el frontend. ¿Sí o no? Que se llama personas app. Este es el frontend, listo, el proyecto. Este es un proyecto hecho en Angular. Un momentico, este es un proyecto en Angular. Personas app. Listo. Y aquí hay un proyecto backend que le voy a explicar aquí, que es se llama microservice persona.
este que está aquí se llama microservice persona. Se llama microservice y el backend se llama microservice persona. ¿Sí? Este es el proyecto. Mira. Microservice persona. Entonces, ¿qué pasa? La arquitectura hexagonal, más que todo, son orientadas al backend. ¿Sí o no? Y este backend, aquí de este backend va a tener que una base de datos que se va a llamar en MySQL, una base de datos que se va a llamar en PersonaDB. PersonaDB. Listo. Entonces, aquí está, mire, aquí tenemos el frontend, tenemos el backend, todo tiene una arquitectura. Ejemplo, el frontend es una arquitectura, se va a mostrar en capa. Sí, como tenemos aquí, tengo el ejemplo aquí, personas app. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá, no en Angular, y él está dividido aquí, mire, él está aquí dividido en capas. ¿Vio? Componentes son capas, mire. ¿Ya? Servicios y componentes necesita de servicio y modelo. Esos son capas que vamos trabajando. Capas porque va diferente a la otra. ¿Sí? Entonces, todo tiene una arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de hexagonal, aquí este es un microservicio y este frontend consume un microservicio, que ese microservicio, ¿qué hace? Consume la base de datos PersonaDB por el puerto 307. ¿Entendido? Pero cuando aquí tengo este aquí es un microservicio y tenemos una arquitectura orientada a microservicios porque trabajo microservicios o proyectos independientes que hacen una funcionalidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo de hexagonal, hablo a nivel de proyecto, porque hay mucha arquitectura. Entonces, cuando aquí este proyecto que se llama microservice persona, entonces ya sabemos que la arquitectura hexagonal va a nivel de proyecto, no va a nivel general. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, entonces comenzamos con la teoría de que es un hexagonal. Un hexagonal es un estilo arquitectónico que separa la lógica de negocios o el núcleo de los detalles técnicos, que es la infraestructura, a través de puertos, interfaces y adaptadores implementables. Por ejemplo, tenemos aquí las diferentes, tenemos los diferentes, ¿qué es esto? Mira, aquí, tú sabes que es la lógica de negocio, ¿verdad? La lógica de negocio es donde yo hago la programativa en sí. ¿Cuál es el programa este? Mire, si se han dado cuenta, aquí este programa lo que hace, me trae, mire, aquí de MySQL para que como que entiendan el contexto de aquí de la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo empleado, ¿sí, no? Y aquí tengo todo, perdón, aquí no empleado, es persona debe. Bueno, entonces, ¿viste? ¿Qué hace? Aquí tengo todo, aquí tengo toda la información de las personas, listo. Entonces, se han dado cuenta, si yo cambio aquí, ejemplo, aquí están los menores y mayores de edad, ¿sí o no? Aquí, entonces, ¿qué va a hacer la aplicación de esta lista? De esta lista MySQL me va a traer, de esta lista MySQL, el que va a hacer que hay mayores y menores de edad, me va a traer solo que sean mayores de edad. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, como le comentaba, aquí en esta parte, ¿qué va a hacer él? Me trae toda la lista de mayor y menor edad aquí en microservicio, en la lógica de negocio que va a hacer. Aquí solo me va a filtrar los que sean mayor a 18 años. ¿Sí? Eso es una lógica de negocio. Son reglas de negocios que es implementar las reglas de negocio, que son las condiciones para qué, para poder mostrar solo los mayores de edad. ¿Entendido?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, aquí, viste que no aparecen todos. Voy a poner aquí ahora, voy a hacer una modificación. Aquí voy a poner acá el 8, Sofía. Ya no va a tener 22, si va a tener 10 años. No, aquí revertir, este teclado está molestando. Vamos a poner aquí 10 años y lo voy a aplicar. ¿Vio? ¿Usted qué pasa? Aquí en mi aplicación, el que hace, un momentico aquí en la aplicación, si lo refresco, ¿vio? Ya no para allá, la lógica de negocio solo me muestra a los mayores de edad, tanto, ya los que son mayores de edad, listo. Entonces, eso es lo que habla de las reglas de negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora sí, para que vean el concepto del hexagonal. ¿Qué pasa? Aquí entro el backend, por ejemplo, aquí estoy el backend, que es este que está aquí, ¿sí o no? Estoy buscando, él entra por aquí y me muestra los mayores de edad. Pero ¿qué hace por internamente? ¿Qué hacer? Él va, entonces, que esta capa de dominio, él se aísla, ¿sí? Aquí la lógica de negocio está aislada, a diferencia de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? El framework. Por ejemplo, entonces, ¿aquí qué hago? Aquí valido cuando él meta. Entonces tenemos dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida. Un puerto de entrada que es cuando esto que está aquí, un puerto de entrada, es lo que hace el sistema, ¿sí? Lo que entra. Y el puerto de salida es lo que yo necesito del sistema. Entonces, en esa parte cuando él entra, por ejemplo, él va a buscar cuáles con la petición get, cuáles son las personas. Entonces, ¿qué hace? Aquí solo tengo un puerto de entrada, ¿sí? Que va a llamar el caso de uso, que es la orquestación de todo el sistema con el servicio de dominio. Y ese servicio de dominio llama un puerto de salida y aquí llama un repositorio que es el adaptador de salida. ¿Y qué es lo bueno de esto? Como yo tengo aislada mi lógica de negocios, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No tengo, si hago un cambio de pronto de tecnología, paso de MySQL y el día de mañana tengo que migrar a PostgreSQL, mi lógica de negocio está aislada, ¿sí? De la tecnología. Entonces el cambio no se ve afectado en el programa. Entonces viendo que la arquitectura hexagonal aísla el dominio de la aplicación en los detalles técnicos, permite que el núcleo del sistema sea independiente del framework y base de datos. Entonces, ¿qué es el dominio? La lógica de negocio pura y reglas de sistema. Puertos, interfaces que definen contratos de entrada y salida, adaptadores que son la implementación de esos puertos y tenemos un patrón que es inversión de dependencia, que es la inyección de, de esas dependencias que van hacia adentro de esos adaptadores a mi sistema. Beneficios: bajo acoplamiento, alta estabilidad, independencia tecnológica, fácil mantenimiento, escalabilidad, cambios sin afectar a la lógica de negocio. Yo puedo cambiar diferentes tecnologías y mi lógica de negocio va a ser exactamente igual. Principios: el dominio no conoce nada del mundo exterior. Las reglas de negocio son el centro, como estamos aquí. Los detalles técnicos están en la periferia, que son estos que está aquí, los adaptadores de entrada y salida. ¿Y cuándo usar? Cuando sean sistemas medianos o grandes. Cuando se usa para qué, poder escalar, cambiar tecnología, es lo que digo, es muy fácil integrar múltiples canales, mantener la lógica y el negocio estable. ¿Sí? Entonces él entra aquí, mire, ¿cuál es? Él entra aquí, mire. Él entra la lógica, ¿sí? Como está acá. Entra aquí contador de puerto de entrada y salida. ¿Sí? Entonces le voy a ir mostrando cómo sería la arquitectura. La arquitectura no es muy compleja. Por ejemplo, mire, aquí tengo. Aquí tengo, mire, vamos a trabajar, mire, para que lo vean. Y le voy mostrando, mire, esta es la arquitectura general de la aplicación. Van a ver que no, lo ven así, pero no es complicado. Entonces, la arquitectura hexagonal es a nivel de proyecto. Por ejemplo, aquí tengo el frontend.
y le voy a explicar con el proyecto funcionando cómo funciona la arquitectura hexagonal. No es nombre. Entonces, ¿viste? Cuando yo le digo aquí, él va a guardar qué hace él va aquí a esta parte y trabaja, mire, aquí, mire, el frontend llega al controlador, que es donde recibe la petición busca el port in, el port in implementa el caso de uso, que es el orquestador y llama al personal service. El personal service llama al port out, vuelve y baja la tecnología y aquí adapta para poder llamar al repositorio y poder llamar a JPA. Vamos a verlo para que vean como en vivo y en directo cómo funciona. Entonces, vamos a ver con este que está aquí, arquitectura hexagonal, y entramos, vamos a hacerlo desde aquí, desde la posición. Aquí estoy llamando por petición get, ¿sí o no? Y él lo recibe así. Vamos para que vean el proyecto. Este es un proyecto Spring Boot, no sé si lo con un trabajo Spring Boot. Spring Boot, mire, entonces va a ejecutar en el puerto 8090 y aquí hay tres tipos de capas, que son la capa de infraestructura, donde está la tecnología, la capa de aplicación, donde se encuentra la capa de aplicación, donde se encuentra el orquestador, que es un caso de uso, que es el que va como recibir, ejemplo, va a recibir la infraestructura y va a ser un intermediario entre la capa de dominio donde se encuentra la aplicación, la lógica de negocio. Y con el port in recibe y por el port out pasa al adaptador secundario o el de salida. Entonces, cuando él llega aquí, mire, él llega aquí al controlador, persona controller, él llega aquí, mire. Él llama a qué? Él llama a algo que se llama persona, mire. ¿Él qué hace? Él llama a persona por in, que es el que está acá, mire. El controlador llama a persona por in, que es una interfaz. Esta interfase que es un puerto de salida. Vamos aquí, que está acá, que es este por audio, ya lo están viendo. ¿Vio? Aquí el controlador, y este que es, como le comenté, es un contrato. Se define, aquí estoy definiendo el por in, y él está en la capa de aplicación, que es lo que está haciendo aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, este microservicio que está acá, mire, por ejemplo. Aquí entro con el API Controller, por ejemplo. Entonces, ¿qué lleva acá? Él llega acá y llega por el por in. ¿Sí? El por in, ¿qué hace? Recibe el caso de uso, que es el orquestador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en esta parte que estamos aquí, ¿el qué hace? Él hace como un intermediario entre el port in y el port out. ¿Entendido? Él hace aquí un intermediario. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo la ven hasta aquí? ¿Lo han entendido? ¿O tienen dudas? Entonces, mira, aquí por el Red Controller, él entra por el on-in al caso de uso y el port out. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí mi lógica de negocios está aislada. ¿Listo? Entonces, mire, aquí llamo al port in y llamo al caso de uso. El caso de uso, ¿qué hace? Implementa esa interfaz y llama a la capa de servicio, que es el que está aquí, mire. Cuando él llama a la capa de servicios, ¿sí? ¿Qué hace él? Aquí tengo aislada mi lógica de negocio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy filtrando a los que sea mayor o igual de 18 años. Aquí está el núcleo de mi aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí, mira, aquí está el núcleo de mi aplicación. Entonces, aquí estoy filtrando
y estoy trabajando mi aplicación, que es lo que usted ve aquí en el hexagonal. Esto es lo que usted ve aquí, mire. Aquí es lo que están viendo. Persona por in y por out. Listo, aquí están viendo. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Él llama el caso de uso y el service view llama ¿qué? Al port out, y el port out hace la adaptación. Si quiere, hagamos un proyecto para que ustedes con un proyecto sea como más entendible. Listo. Para que vean como que el concepto es hexagonal. Es sencillo, miren. No es, vamos a llamarla microservicio 1. Listo, aquí un proyecto base Spring Boot y vamos a darle Next. Vamos a trabajarla aquí con Lombot. Vamos a trabajarla con Spring Web para que vean el hexagonal. No es difícil. Vamos a entender el concepto. Pregunta hasta aquí, señores, con el hexagonal. Entonces, mire, el hexagonal es esto, mire la final. Mire. El hexagonal es entender, mire, que hay que aislar la regla de negocio. ¿Sí? Tenemos que aislar la regla de negocios y tenemos que los adaptadores tratarlos afuera. Vamos aquí a correr esta parte y vamos a tratar. Estamos aquí. Listo. Aquí. Listo. Vamos a decirle aquí en la capa de aplicación que él está en el puerto server port. Está en el 8091, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, vamos a decirle acá, mire, ya tenemos aquí la capa de aplicación, vamos a decirle que vamos a correr este puerto. Entonces, en Spring Boot, cuando usted trabaje, tiene que trabajar después. Mire, ¿por qué se llama Spring Boot? Porque él trabaja con Apache Token embebido. Entonces, en el paquete con punto empresa siempre tienen que trabajar ustedes, tienen que trabajar con punto empresa, tienen que trabajar ustedes después de ese paquete. Vamos a trabajar aquí el paquete, vamos a llamarla, son 3 capas, la infraestructura, donde está en framework. Tenemos aquí la capa de aplicación, donde está el caso de uso. Y tenemos aquí la capa de ¿qué? Que son los paquetes, la capa de dominio, que no está listo. Vamos a hacerlo aquí, miren. Vamos a hacerlo aquí y vamos viendo. Y vamos viendo aquí la diapositiva, que es muy entendible, miren. Entonces vamos a hacer aquí el dominio. Vamos a hacer aquí el dominio y vamos aquí service. Aquí en el dominio va a crear un modelo. Vamos a crear aquí un punto modelo. ¿Qué modelo? Voy a hacer aquí el modelo donde voy a crear una clase donde voy a mapear la información. Entonces aquí voy a crear aquí new Java class persona. Listo. Y aquí vamos a trabajar aquí entero ID, string nombre. Esto es una clase modelo. ¿Sí? Tenemos aquí apellido y tenemos aquí edad. Listo. Creamos aquí botón derecho del mouse, creamos un constructor. Perdón, aquí botón derecho del mouse, creamos un constructor. ¿Sí? Vamos a crearlo aquí, constructor. De constructor con parámetros. Y creamos aquí getter and setter. ¿Se acuerda? Para el principio de la encapsulación. Listo, aquí tenemos la clase de mapeo construida. ¿Sí? Aquí tenemos la clase de mapeo construida. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora una clase en la aplicación. Vamos a crear el puerto de salida. Entonces ponemos aquí port out. Port.out.
Entonces voy a crear este puerto. Mire. En este puerto que está aquí, vamos a crear aquí, mire, el port out. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En el port out vamos a crearle aquí una clase que se llame persona port out. Este es el puerto de salida. ¿Sí? Persona out port out, ¿qué hace? Entonces ponemos aquí leads persona get persona. Listo. Botón de aquí source y organizing port. Listo. Esto es una interfaz. Una interfaz que es un contrato. Aquí solo voy a definir un método porque esto es un método abstracto. Listo. Aquí lo tengo. Listo. ¿Cómo la ven hasta ahora? Preguntas hasta aquí, señores. Preguntas. Conocen los conceptos de. Conocen los conceptos bien de interfaces, señores, para explicárselo. La verdad, a mí sí me gustaría que explicara más o profundizara más en la parte de interfaces. Listo, ya. Ahora voy a seguir aquí para seguirme el mismo ejemplo este para que tenga frontend. Listo, sí. Bueno, miren. Vamos aquí. Bueno, si tienen alguna duda me van diciendo y vamos. Aquí vemos aquí interfaces que vamos aquí, vamos a buscar el diagrama UML. Vamos a buscar aquí el diagrama UML. Esto aquí tenemos aquí UML. Entonces tenemos aquí un diagrama que es una interfaz. Vamos aquí. Una interfaz es un contrato. Por ejemplo, tengo aquí tocar. ¿Sí o no? O sí, tocar. Y tocar toda una interfaz. Entonces, una interfaz es un contrato. ¿Ya? Por ejemplo, y la interfaz tiene método abstracto, de ejemplo, tocar. O de ejemplo, sí, Playboy. ¿Sí o no? Una interfaz es un método abstracto que solo lo defino, pero que lo implementa, por ejemplo, aquí la guitarra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene aquí? Mire, aquí tiene el concepto de interfaz que lo implementa la. Sí, aquí está, mire, guitarra. Entonces, ¿qué pasa? Esto se llama asociación de realización. Entonces, aquí, buscar aquí, es como una herencia, pero puntiaguda. Ya lo están viendo. Entonces, tenemos aquí tocar guitarra. Por ejemplo, tenemos aquí tocar guitarra, tocar piano. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo muy básico de estudio orientado a objetos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo defino, yo le digo, tócame una guitarra, tócame un piano, ¿sí? Los dos tienen el mismo método, esto se llama polimorfismo, ¿ya? El objeto a su estímulo, que es el método, va a ser una acción. Yo la interfase, lo que hago yo es, ponemos aquí maestro de música. Ponemos aquí están. Maestro, el maestro, ¿qué va a hacer aquí? Él va a hacer un concierto. ¿El que va a hacer él? Entonces se llama asociación, la dependencia. Ese que va a hacer el va que el maestro puede tocar guitarra o puede tocar piano. Yo le digo al maestro el método que va a ser play
pero cuando toque cuando un objeto coja una guitarra o un piano, va a ser la opción de ¿qué? De tocar. ¿Entendido? El concepto de la interfase. ¿Entendido? ¿O no lo ha entendido? La interfase lo que hace es eso. La interfase lo que hace es definir el método y cualquier clase que la puede implementar. ¿Entendido? Este es el concepto de polimorfismo. Juan Diego, ahora sí ha entendido. Entonces, este es el principio este es el principio del adaptador. ¿Qué es el adaptador? Este es como si fuera el puerto, ¿sí o no? Y el adapter, ¿qué sería? Si yo le doy el puerto, ¿cuál sería? Play, ¿verdad? ¿Y cuál sería el adaptador? ¿En guitarra o en piano? ¿Entendido? Ahora sí he entendido qué es lo que es el concepto puerto adaptador. Yo le digo a él, tócame, pero ¿qué vas a tocar? En guitarra. Tócame, pero ¿qué vas a tocar? En piano. Este sería puerto, que es la definición, y el adaptador, ¿cómo lo vas a tocar? ¿Entendido? Entonces, si yo hago esto, él pasa, ejemplo, él es transparente para que él pasa, ejemplo, le digo al maestro que va a tocar el piano, solo es integrarlo y listo. Ah, si no, ya, si cambia, hoy va a tocar guitarra y va a tocar piano, el que va a hacer es tocar piano. Entonces, él adapta esa interfase a lo que necesita, ¿entendido? Eso es lo que es puerto adaptador. Ahora sí han entendido mejor el concepto. ¿Lo has entendido? De lo que es puerto adaptador. Hace la mano para ver o tienen dudas. Cuéntame, coméntenme. Que la profesora creo que va a hacer examen sobre esto. Coméntenme, señores. Juan Diego, Santiago, Seba, Valentina, Joshua, Ana Sofía, Ángel, Ana Fiorella, Ana Sofía. Cuéntenme. Han callado, cuéntenme. Santiago, Seba, Sofía, Valentina Martínez, Valentina Pomares, Paula Andrea, Oscar Javier, Oriana, Marianela, Luis, coméntenme. Han callado, profe. Profesor, estoy acá. Ángel, ¿cómo Quiero estás? sí, una duda. Básicamente es sobre la parte de la interfaz de guitarra y piano. O sea, básicamente, ¿qué significa esa parte? Que no tengo un poco de duda de esa parte. Esto se llama en programación orientada a objetos, esto se llama una interfaz. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieren hacer un ejercicio, profe, no, se podría, ¿verdad, profe? Se puede, profe, Katia. Sí, señor, aunque Sí, esos son conceptos básicos de programación orientada a objetos. sí, Sí, lo tengo. pero ¿qué dice? No? La demos a recordar. Rapidito, profe. Bueno, ¿qué pasa aquí? Mire, es algo muy sencillo. Vamos a hacerlo acá. Sí, vamos a retomar esos conceptos. Porque sí, hay que saber ese concepto para ver, listo. Entonces vamos aquí vamos a hacer un proyecto. Aquí Windows proyecto. Vamos a hacerle acá un proyecto, listo. Vamos aquí. Vamos a tomar un proyectico de esto y listo, vamos a hacer aquí. Vamos a tomar aquí con el paquete concierto. En el paquete concierto, como le dije, vamos a crear una interfaz que se llame iTocar. ¿Ya? Hágase cuenta que este es el adaptador. Y vamos a llamarle aquí voy tocar. Listo. Era play, sí, play, listo. Esto es lo que ustedes ven aquí, mire. ¿Ya? Y tocar play, voy, listo. Entonces vamos a trabajar aquí concierto. Vamos a trabajar aquí otra clase que se llame guitarra. Esa clase de guitarra implementa
y tocar, que es la interfase. Vio que la interfase yo defino, pero que la implementa. Esto es un método abstracto que lo implementa ¿quién? Lo implementa la clase. Entonces ponemos aquí so, vamos a aquí so, y vamos a poner aquí do, re, mi, toca la guitarra. Listo. Vamos a copiar y pegar, como guardamos, copiamos y pegamos. Guitarra, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál le puse el otro? El piano, ¿no? El piano. Lo mismo. Sol, sol, la. Toca el piano. Listo. Tengo una clase aquí, miren. Tengo una clase que se llama concierto o maestro. ¿Cómo que le dije aquí maestro? Listo. El maestro. El maestro. Y le decimos aquí el maestro va a tener public void concierto. Listo. Entonces vamos a traer un concepto que se llama aquí polimorfismo, public void instrumento. Y yo le digo a él aquí le vamos a tocar y tocar, ya. Aquí y tocar, listo. Ponte mayúscula, listo. Y tocar. Tocar punto play, listo. Este es el principio polimorfismo. Y llamo aquí el instrumento. Y aquí lo que voy a llamar, si le digo aquí, y le llamo y tocar. Listo, aquí el concierto y el instrumento, listo. Ya, entonces, ¿qué hago aquí? Hago un main. Hago un main aquí, mira, hago un main. Y le digo al main, le digo, guitarra, el objeto guitarra, igual a new guitarra. Y aquí el objeto, el otro es piano, piano. Entonces llama aquí concierto. Igual a new concierto. Entonces doy concierto punto y si le no es maestro. ¿Vio? Y de que estoy diciéndole a él, le digo aquí concierto punto y le doy aquí concierto. Y le digo piano, ¿vio? Aquí está ingresando el piano. A la que ejecutan y dice sol es el piano. Y si le mando la guitarra, ¿vio? Y si le mando la guitarra, ¿qué está haciendo aquí? Él está tocando la guitarra. Entonces, viste, aquí este concierto llama al método instrumento que es y tocar. ¿Qué está haciendo? Él está defino aquí el método, pero ¿quién lo está implementando? Las clases que implementan, ¿lo vieron? Eso es la interfase, o sea que esto sería un puerto y este sería un adaptador. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mire, aquí estoy haciendo, ¿cuál sería aquí el puerto? El puerto sería aquí el y tocar. ¿Y cuál sería el adaptador? El instrumento que estoy ingresando a la interfase. Pregunta hasta aquí, señores. ¿Vio? Listo, ya. Ahora Ya sí. me acuerdo. Listo, sí, ya, ahora sí. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que estoy haciendo es, ya vio, maestro que está haciendo,
maestro que está haciendo, está implementando, entonces ¿viste? Dentro de maestro está la interfase que es Instacart. Pero ¿cuál es el adaptador? El instrumento que se adapte a esa interfase. Ahora sí, tienen como que el hexagonal, todo lo que hemos visto. De pronto que de pronto esto es recordar, ¿vio? Entonces, ¿qué pasa, vio? Hágase cuenta que este es el instrumento, ¿sí? En los puertos, aquí encapsula todo en dominio, se encapsula la lógica de negocios y te trabaja listo. Puede tener listo. Entonces podemos conseguir y vamos aquí a Spring Boot y tenemos aquí, vio, aquí en el port out tenemos esta interfase y vamos a hacer la del port in. ¿Cómo vamos ahora? ¿Vamos bien? Esto es sencillo, no es nada del otro mundo. Listo. Listo, entonces vamos a hacer aquí, mire, vamos a hacer otra aquí en application, vamos a hacer otra interfaz que se llama port in y vamos a hacer ahora persona por punto por in. Y tenemos aquí, tenemos el paquete aquí, mire, persona punto por out y tenemos aquí persona punto por in. Persona punto por in, ¿qué va a hacer? Voy a crear aquí una interfase. Vamos a llamarla aquí de otro nombre para que vean la distinción. Vamos a llamarla aquí view persona por in, me va a mostrar mayores de edad. Listo. Esto es una interfaz. Listo, aquí está. Aquí tengo la interfase esto que está acá. Bueno. Aquí tengo el puerto de entrada y puerto de salida. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a simular aquí la tecnología va en infraestructura. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar, tenemos la interfase y vamos a trabajar la tecnología, el adaptador. Vamos a simular en el adaptador, vamos a simular que un acceso a datos. Le damos New, Java Class y le damos aquí Persona Data Adapter. ¿Sí? Listo. Persona Data Adapter. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir que va a ser para que esto que son anotaciones componen. Es como decir, ¿te acuerdas cuando decía persona igual a new persona? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas esto? Esto es para evitar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en Spring Boot, el que hace estas anotaciones, él lo toma su catálogo y hace la inyección de dependencia del componente. Listo, vamos a hacer aquí una anotación que se llama, de pronto una anotación que se llama para trabajar los log como un system.out. Entonces vamos aquí, log.info. Vamos a trabajar aquí, vamos a crear aquí, vamos a trabajar aquí. Entonces, este adaptador que va a implementar el port out, que es lo que ustedes ven aquí. Este adaptador va a implementar un adaptador de salida. Por ejemplo, un acceso a datos vamos a ver con acceso a datos. Entonces le doy aquí a adaptar, le damos aquí. Va a implementar métodos abstractos y aquí voy a copiar la información. Listo, aquí voy a copiar la información. Como están en diferentes paquetes, por este es el error, hay que importar SUSE, Organize Import. ¿Listo? Aquí es un paquete long, perdón.
Aquí el long. Vamos a borrar todo otra vez. Y le damos otra vez source. Le damos constructor con parámetros. Y le damos aquí los getter and set. Lo seleccionamos todo. Y listo. Lo guardamos y tenemos aquí nuestro adaptador. Listo. Tenemos aquí la parte derecha. Tenemos aquí la parte, ya, listo. Esta parte la tenemos lista, el adaptador. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? La capa de servicio. La capa de servicio, service, ¿sí? La capa de servicio que va en el dominio. Por eso la capa de servicio va a ser la lógica de negocios de la aplicación. La capa, entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo, y en la capa de servicio, vamos a hacer aquí domain, un nuevo paquete y tenemos la capa de servicio. En la capa de servicio que vamos a hacer, aquí tenemos el núcleo de la aplicación en la capa de servicio. ¿Sí? Aquí tenemos, mira, aquí tenemos el mapeador, el modelo, que va a mapear esa información desde dónde, desde la capa externa. ¿Listo? Que es el adaptador. Entonces, la capa de servicio, aquí tenemos la lógica de negocio. Se llama Personal Service. Y esa capa Personal Service, vamos a poner aquí @company. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decirle a él, vamos a inyectar este interfase. Vamos a ver, le voy a explicar aquí. Tenemos aquí source y tenemos aquí constructor que con parámetros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos inyectando esta interfase que ustedes ven aquí, pero aquí tenemos la adaptación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que estamos inyectando tenemos en la capa de servicio, en la capa de dominio, estoy llamando el puerto, vio en dominio la lógica de negocio, y aquí es independiente de tecnología. ¿Qué pasa? Estoy llamándolo con el puerto y estoy haciendo como una simulación de MySQL para no enfatizar tanto en tecnología. Pues se ve todo más largo. Listo. Tenemos aquí en capa de dominio, esta parte, ¿vio? Pero tengo aislado la capa de dominio, que es el núcleo de la aplicación, con la tecnología del adaptador. ¿Entendido? En service, listo. Ahora que tengo esto, ahora sí hago mi lógica de negocio. ¿Qué es la lógica de negocio? Necesito a todas las personas, solo los que tengan mayor de 18 años. ¿Cómo hago aquí? Devuelvo una lista de personas, get persona, voy a llamar el método mayores de edad. ¿Listo? Importo librerías, organizo import. ¿Listo? Entonces hago aquí, mire, llamo aquí a la lista, personas por ahora. Punto get persona. ¿Vio? Aquí traje, ¿vio? Aquí traje, ¿vio? Aquí traje, aquí solo defino, y aquí tengo aislado, aquí en la lógica de negocio tengo, ¿vio? Tengo aislado a esa parte, lo tengo aislado. ¿Sí? A él solo le interesa es que la interfase de web va a una colección, pero que la implementa cualquier tecnología. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí, ya puedo hacer esto, que voy a retornar, voy a hacer un Java, un lambda, voy a hacer un string,
voy a hacer un filtro y voy a retornar aquí solo los que tengan mayor a qué, a 18 años. Estoy haciendo un filtro. .colep colector. Entonces esto es Java. Esto es Java. Collectors.toolits. Listo. Listo, ¿yo vieron? Entonces, ¿qué pasa? Ya hice mi lógica de negocio. ¿Qué hice yo? Extraje esta información en bruto desde el adaptador de infraestructura. Aquí están todos, ¿viste? Aquí mayor de datos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en mi lógica de negocios, yo solo le digo, bueno, para yo aislar mi capa de dominio, aislarla, ¿qué hago yo? Necesito un contrato. Él verá con quién, él verá a quién implementa esta tecnología. Él lo verá a quién implementa. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace aquí, le dice, bueno, yo no necesito que tú me digas cuáles son las listas de personas con su edad. A mí me importa cuál es su origen. Me importa que tú me devuelvas esa información, porque yo soy soy independiente de Facebook y la tecnología. Preguntas hasta ahora, señores. ¿Preguntas? Entonces, bueno, listo, tenemos acá. Entonces tenemos ahora listo, tenemos ahora ya tenemos listo lo que es el port out, listo, el dominio. Ahora venimos a la capa de uso, que es la capa aplicación, que es la orquestación de toda esa parte. Pero ¿qué es la orquestación? Él va a hacer. El caso de uso va a implementar el puerto de entrada para que pueda el adaptador llegar a él. Entonces, ¿qué hace? Vamos a hacer aquí. Entonces, aquí tenemos la capa de aplicación y buscamos aquí el paquete que se llame use case. El use case que va a ser, vamos a llamarlo aquí persona use case. Listo. Entonces tenemos persona use case. Tenemos acá. Sí, señor, tenemos acá. Entonces, con persona use case que va a implementar, el port in. Perdón, el port in. Aquí el paquete port in. Listo. Listo, entonces aquí tenemos, va a implementar ese método, va a inventar ese método, y aquí yo hago la inyección. Esta es una capa de ¿qué? De servicio, @service, ¿sí? Y entonces aquí en @service, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar la capa de servicio. Eso es lo que está aquí, mire. Eso es lo que está aquí, ¿viste? Aquí ya que hice el dominio, me trae la información, por ejemplo, me trae en bruto todas las personas. Aquí le digo, aquí filtro los mayores de edad. El caso de uso, llama a qué? A personal service. Y el caso de uso es la implementación de puerto de entrada. Listo, llama aquí el personal service. Listo, entonces tenemos aquí, ya vamos así, ahora sí. Personal service punto get persona. Listo. Aquí tenemos acá. ¿Y qué te falta aquí? Regla un momentico, por favor. Un minutico. Listo, entonces tenemos acá. Aquí creamos un constructor ¿para qué? Para inyectar esa dependencia.
Entonces le damos aquí insert constructor con parámetros y tenemos aquí, aquí tenemos el constructor que inyecta esa dependencia, que es el service. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Persona service aquí, que persona. Listo, aquí está que persona. Tenemos esa parte, listo. Entonces tenemos ya implementado, es sencillo, mire. Tenemos implementado, mire, el puerto de salida que me va a decir cuántas personas, me va a poner una lista de personas con la edad, nombre, apellido y el ID. Pero a él no le interesa cuál es el adaptador, todo lo que le devuelva. El caso de un orquestador entre puerto de entrada y la lógica esa de la lógica de negocio. Y ahora viene y tenemos la entidad modelo que es la clase persona, que es la que mapea. Entonces ahora, como este puerto de entrada la implementa el caso de uso, ahora el REST controller va a llamar esa parte. Ahora voy a llamar aquí. Vamos a hacer aquí un stand. Aquí vamos a crear otra capa de infraestructura que va a ser que se llama web, infraestructura web. Y va a ser que va a ser aquí que se llama response, la respuesta. O sea, yo tengo una clase que ya está predeterminada para eso, que se llama persona response. Listo. La persona response, que es una clase con el estándar de las API REST. Listo, aquí está. Ya este es un estándar y hacemos ahora el control, que es el que está acá, esta capa de acá, el control. Ya con la profesora hacemos una charla también de cómo de pronto desde cero que conozcan más a fondo todo esto. Sí, profesora, cuando necesite, me dice de Spring Boot para que lo conozcan desde cero, porque hoy es la arquitectura. O el controller, y aquí vamos a poner aquí response persona controller, una clase. Listo, entonces tenemos aquí persona controller como que lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer aquí persona controller? Me voy a poner aquí, le voy a decir que es una clase, entonces tenemos aquí, mire. Yo la capa red controller llama puerto. Lo que necesita. ¿Vio? Lo que necesita aquí el puerto, esto, mire. Lo que el sistema quiere hacer y lo que el sistema necesita, el puerto de salida. Listo, entonces tenemos aquí el red controller. Vamos a mapearlo, vamos a hacer vamos a hacer un mapping. @mapping. Request mapping que va a decir API persona. Vamos a hacer que va a ser un cross origin. Y ese cross origin, ¿sí? Que va a ser de cualquier cliente, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar al porin. Listo. Creamos el constructor para que inyecte la dependencia. Aquí la inyecta persona porin. Aquí la importo la librería, organiza import. Listo. Y ahora que viene, voy a hacer una petición get mapping. Va a ser value. Esto que ahora le voy a mostrar que es esto. Mire, cuando usted haga aquí este ejemplo, aquí le digo API persona, esta es la clase y este es el método que va a mapear. ¿Ya?
get mayor edad. Listo. Entonces vamos aquí. Entonces tenemos acá. Usted va a poner aquí, miren. Aquí que va a devolver. Aquí va a devolver. Él va a devolver una qué. Una lista de qué. De personas. Vamos aquí a la respuesta. Vamos a revolver la respuesta. Vamos a volver aquí, miren. Response entity. La respuesta, miren. ¿Qué va a hacer aquí? Este T que es. Vamos a tomar ese que está la respuesta. Una response. Y aquí va a devolver que la lista de empleados. La lista de personas. Listo, aquí vamos a poner get personas. ¿Esto qué es? La respuesta a la petición get, la respuesta del API, de Red Controller. Este que es en la clase de respuesta, del mapeo de respuesta, y este va a ser que, y aquí te va a poner aquí la lista que va a devolver. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar y vamos a decirle return response entity, ok. Response entity va a dar un 200, eso va a dar un 200 y que va a ser, ponemos aquí response entity punto ok un 200 y aquí vamos a la respuesta persona response punto subset, si todo está correcto, va a devolver la lista de personas y un mensaje exitoso. Aquí llegamos a la lista de personas que viene desde el caso de uso de porin personas igual a que persona.porin.view persona de edad. Listo, persona. Listo. Ahora sí, lo ejecuto. Un file. Spring Boot App. Y ahora sí. Listo, ahora aquí con el puerto 91. Ya tenemos ya nuestra aplicación en el Hexagonal. Tenemos nuestra aplicación en el Hexagonal. ¿Vio? Aquí está. Listo. Ya como le dije, entonces, ¿qué hace él? Él va a dónde? Aquí va, viene de puerto de adaptador de entrada. El adaptador de controller llama al puerto de entrada. Este que está aquí. El puerto de entrada implementa que es el caso de uso. El caso de uso orquesta entre personal service y el puerto de entrada hace una orquestación. Llama a la lógica de negocio. La lógica de negocio llama a qué. Aquí llama aquí, miren. Aquí llama el caso de uso. Llama a la lógica de negocio, servicio de dominio. Llama al puerto por out y el puerto que está aquí
él llama aquí, persona aquí, define, pero le implementa un otro adaptador. Si yo hago ahora aquí, mire, si se han dado cuenta, aquí sale adaptador colección. Si yo quiero cambiar si yo quiero cambiar aquí de framework, o sea, de adaptador, por ejemplo, vamos a simular que va a ser un MySQL. Entonces, ¿qué se hace? Él hace eso, mire. Vamos a hacer aquí un copy paste. Adaptador. Le doy persona data MySQL adapter. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué pasa? Que ahora que hago yo, le voy a hacer aquí adaptador MySQL y le voy a ingresar. Y este tiene, ejemplo, tiene más. Le voy a poner más. ¿Vio? Va a tener más mayor de edad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Ya lo que hago yo, ya no a este adaptador antiguo, ya le quito el implement, él ya no está apuntando a persona data adapter, sino que ahora va a apuntar ¿qué? Ahora va a apuntar que a persona data MySQL adapter. Si hago el cambio, ¿vio? Así hago el cambio, ya está ahora adaptando a MySQL. Ese es el adaptador. ¿Por qué? Porque mi lógica de negocio mi lógica de negocio, como está aislada, los adaptadores que son las tecnologías, de pronto el día de mañana ya este red control que está aquí, mire. Vamos a hacer aquí el red controller, ¿no? Que vamos a hacer otro adaptador y se cambió. Red controller 2. Entonces aquí en red controller 2, API, entonces pongo aquí versión 2. Ya se cambió, ya no va a ser este que está aquí, sino el 2. Entonces ya haces tu migración a la versión 2 y la lógica de negocio, ¿vio? Y la lógica de negocio no sufre ningún aspecto porque porque la lógica de negocio está aislada, ¿sí? El núcleo de la aplicación está aislado. Sí, y el caso de uso es el que hace la orquestación con los puertos, y en la capa de aplicación los puertos de entrada y salida, y la infraestructura, que es la tecnología, como está aparte, se puede modificar y se puede migrar y se puede mantener sin ningún problema. ¿Vio? Hizo un cambio y no hubo problema, no hubo tanto costo. Pregunta hasta aquí, señores. Entonces, esto es lo que es la arquitectura opcional. Entonces, esto es lo que sale aquí, mire. Entonces, aquí el frontend, ¿sí? El frontend que hace aquí, mira, aquí para sacar para infraestructura, aquí hace toda el response, toda esta parte. Después, ¿qué pasa? Pasa a un puerto de entrada. En caso de uso la implementa, llama al servicio, el servicio que llama al port out, que se define. Desde cuando se define, aquí con la persona la estoy mapeando. Y aquí él llama que al adaptador que llama, este es el ejemplo cuando llama MySQL. ¿Cómo la vieron, señores? El hexagonal. ¿Cómo lo vieron, señores? ¿Cómo lo vieron hasta ahora? Pero ¿qué pasa? Todavía algo aquí. El hexagonal, aquí, mire, que aquí está, mire. Aquí cuando trabajamos hexagonal, el dominio, ejemplo, las anotaciones, como está aquí, el dominio, como está acá, mire, ¿sí? El dominio, la capa de dominio tiene que ser independiente al framework. La capa de dominio es independiente al framework. O sea, este servicio es independiente. ¿Qué pasa? Aquí estoy diciendo que estoy utilizando una notación de Spring Boot para tocar aquí a mi capa de servicio.
Entonces, ¿qué pasa? Tengo que quitarla. Entonces, tengo que hacer un configurador tengo que configurarlo, por ejemplo, por acá, en la capa de infraestructura y configurar esa aplicación. Sí, porque si no, no me va a servir. Entonces, tengo que decirle, para que sea independiente el framework, no puede haber nada de framework aquí. Solo lógica pura. ¿Entendido, señores? ¿Entendido? ¿Entendido? Damos aquí, ejemplo, binconfig, creamos una clase que se llame binconfig. Esto va a ser una clase de configuración. Entonces decimos aquí public y que va a tener el servicio. El servicio va, esto, mire que tengo aquí. Es lo que va a configurar esto. Va a inyectar por dependencia. Ya tiene que ser independiente del framework. ¿Esto qué es? Este @bin, que es @bin. Que es una nota, que es una notación para crear que una instancia para que Spring Boot la pueda tomar. New persona service. Ya. Listo. Entonces, con eso, la anotación de que tenemos aquí, él la puede completar y seguimos trabajando normalmente. ¿Vio? Entonces, ya como tengo la anotación binconfig, ya tengo la anotación aquí. Y es independiente del framework, ¿vio? Tenemos aquí, entonces el service ya no depende del framework. Si le pongo una anotación @component, ya depende del framework y esa es la hexagonal, no debe ser aislado de cualquier tecnología o framework. Se hace aquí en la capa de infraestructura, se hace la anotación manual y listo. Ya tenemos mi capa aislada. ¿Cómo la vieron, señores? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la arquitectura zonal? ¿Qué tal le pareció las capas? ¿Vio cómo puedo Profe, cambiar? Sígame. bueno, profe, el concepto que bueno, porque los chicos están callados, no dicen nada, ni siquiera los estudiantes de ingeniería de software que acabaron de ver el tema de patrones arquitectónicos, eh, así sea para que hagan una comparación, pero bueno, están callados, callados, callados. Y lo que podemos ver en esta arquitectura que usted nos acaba de mostrar y que es que aísla la lógica de negocio y así podríamos Sí, cambiar sí. de cualquier de tecnología o algo a través de los Eso, aquí, mire. Esa, puertos y no generar exacto, inconvenientes en la aplicación, ¿ya? Y eso es exacto. algo que se está utilizando mucho porque se basa también en lo de microservicios y todos esos patrones Sí, arquitectónicos que hemos venido viendo. sí, como le dije, esto es la hexagonal a nivel del proyecto, microservicios a nivel general de la orquestación. Así Como le es, digo, profe. Y de pronto alguna similitud que usted nos quiera compartir solamente en la parte de conceptos, no necesariamente a nivel de programación, con el modelo vista controlador, que era uno de los modelos también, o que es de los modelos de patrones arquitectónicos más utilizados y que de pronto los estudiantes bueno. sí Bueno, han... el controlador puede ser el caso de uso. Esta es Ok, la vista y este es el modelo. Por ejemplo, el domain es el modelo, el use case sería el controlador y este sería la vista, la infraestructura, el sí, porque controller. de pronto en las aplicaciones que ya han realizado los estudiantes, porque hay estudiantes de quinto o de sexto que están viendo proyecto integrador y eso, Ujú. aunque hay otros estudiantes de más semestres que he visto por ahí que ingresaron,
han utilizado más el modelo vista controladora, entonces allí ya el profesor les dijo cómo esta arquitectura se compara con aquella. Pero bueno, la arquitectura moderna son así con hexagonal, microservicios, ¿sí? Vería Así es, esa y parte. más porque como usted lo dijo al principio, profe, que no, o sea, en realidad no se está desarrollando desde el cero, se están utilizando Exacto. muchos frameworks, y entonces ya los frameworks ya traen una arquitectura base. Ejemplo, por eso que estamos haciendo desde cero. Entonces te dicen a ti, bueno, y lo que yo quiero ahora es que yo quiero que ustedes ahora, bueno, ya hicimos vamos a trabajar con, por ejemplo, aquí con Postgres, ¿sí o no? ¿Qué se va a hacer aquí? Se cambia aquí un momentico, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Mira, aquí, vamos a darle acá. Ejemplo, ¿qué se hace ahora? Mira, está aquí. ¿Qué está haciendo ahora? Te está cambiando ahora esto, mire, las piezas de Lego. Estos son piezas de Lego. Por ejemplo, ya no va a ser, se cambia esta pieza de Lego y se cambia por una pieza nueva que sería Postgres, por ejemplo, ¿sí o no? Ya, eso es lo que se hace. O sea, por eso la arquitectura, mire, por pieza de Lego, mire, consulta Postgres, ¿vio? Y se cambia, mire, ejemplo, aquí se hizo un cambio y se cambia aquí. ¿Ya? Entonces aquí es muy fácil hacer cambio de tecnología y no son de alto costo, porque tu lógica de negocio se encuentra aislada, ¿sí? Se encuentra que está aquí, que te encuentra aislada de toda la tecnología, ¿no? Que no vamos a trabajar con Reds, vamos a trabajar con algo que se llama, vamos a trabajar con SOAP, que es con XML, nomás es cambiarlo y listo. Entonces, aquí tengo la tecnología, entonces, si queremos cambiar algo de la lógica de negocio, nomás ir a este componente y como estamos haciendo mantenimiento, nomás es mapear cuáles son los componentes y dónde cambiar. Entonces, con estas arquitecturas, ustedes pueden ir y trabajar más fácil el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación. ¿Listo? Bueno, Okay. pregunta hasta aquí, profesor. Ninguna, profesor. Las demás, bueno, esto es primera vez, es para que ustedes tengan también esto que existe, también, profesora, que vayan implementando en sus cátedras, en sus programas esto, no se preocupen. No te preocupes, profesora, yo le puedo ayudar con otra clase para explicarle paso a paso que hagan los ejercicios. 1 hora y media, o sea, podemos hacerlo, este ejercicio. Inclusive a esto también está implementando lo que es Docker, la que es Kubernetes. Vio, esto solo, yo sé con la arquitectura yo sigo una guía de la información y tengo una guía de cómo se componen los componentes y cuál es todo el hecho. Entonces, preguntas, señores. Porque esto es... Chao, chao. Tranquilo, profe, mañana hay clase de ingeniería de software. Entonces las preguntas se harán en clase. O fue muy avanzado para usted, ¿verdad? Muy avanzado. Pues hay algunas cositas que de pronto unos estudiantes de semestres inferiores de pronto no manejan, pero ya los estudiantes que están en octavo, noveno y eso deben manejar, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, profe, sí, en una próxima, cuando hagamos la invitación presencial, podríamos ya dictar un taller más práctico para las personas que estén interesadas en esta área Sí, y que puedan hacer desde cero. algunos ejercicios o algo. Entonces ya ahí sí Sí, sería un taller práctico en alguna sala de cómputo, donde las personas, porque sabemos que ingeniería multimedia tiene dos líneas bien marcadas, que es la parte de diseño y la parte de software. Entonces esas personas que estén, perdón, miren, interesadas, entonces ya el profesor Cáceres, desde su experiencia como desarrollador de software y arquitecto, ya nos podría hacer un taller práctico
en esta área. Mire, ejemplo, para ustedes, cuando también estos conceptos que ustedes hagan un diseño técnico de esa parte, es un diseño técnico. O sea, de cómo esa parte, hacer la parte del ejemplo de la historia de usuario, del análisis, mire, todo es, hacer una visita de cero, desde cero, profesor. A todo el sistema, todo. Inclusive, mire, hoy en día, mire, hoy en día, mire, profe, ya unos minutos aquí, yo le digo a él, mire, si usted hace bien la arquitectura, vamos a hacer que lo vean aquí. Este es un programa, no sé si lo conoce, que se llama Claude. No sé si lo han escuchado. Entonces, si usted le dicen a ellos, le dicen aquí el backend, mire, le dicen aquí, mire, vamos aquí para que aquí abrir nueva ventana. Vamos aquí, mire, aquí ven. ¿Cómo? Si usted tiene las especificaciones técnicas, vamos aquí. Si usted tiene las especificaciones técnicas y le dicen a él todo, vamos a poner aquí, el backend. Y yo le digo aquí, vamos aquí con cloud. Entonces le digo aquí con cloud. Y le digo pero un momentico acá, bueno, acá entonces, aquí tengo la especificación técnica, que también está de moda ahora. O sea que con la IA, o sea aquí la especificación técnica, con la que la IA te construya ya backend, mire. Bueno, vamos a hacerla aquí. Vamos a hacerla aquí, mire. Por ejemplo, necesito un proyecto en Spring Boot con arquitectura hexagonal que más te conecta a una base de datos localhost puerto 3307, base de datos, ¿cómo que se llama? Que esto lo que está ahora lo que está ahora, base de datos persona DB, tabla persona. Entonces aquí tenemos aquí para terminar tabla personas, columnas, vamos a verla aquí. Bueno, vamos aquí también. Lo copio y lo pego acá. Lo copio y lo pego acá. Mire, esta especificación, la lógica de negocios es filtrar los de que sean mayor de edad y mostrarlo. Listo, mostrarlo por in y por out va en la capa de aplicación. Listo, y le empieza a construir. Con todo lo que le di, la IA empieza a construir. Regálame un minuto, ya vengo. Mientras
Listo. ¿Vio? Él va creando aquí el proyecto con Cloud, va creando el proyecto. Era todo. Va creando, mire, profesora, los estudiantes va creando el proyecto. Ya con las especificaciones, eso es lo que hoy en día la IA está haciendo, es haciendo el trabajo programativo. Ya tú le especificas a nivel de análisis y diseño, las historias de usuario, especificas diseño técnico, lo que necesita, arquitectura, regla de negocio, todo esto lo crea. ¿Cómo la ven, señores? Profesora Katia, los demás, lo que hoy está la vanguardia. La IA está generando la parte programativa. ¿Y por qué están aplaudiendo los estudiantes? Y bueno, hay varias discusiones sobre eso, sobre el uso de IA. Sabemos que sí es un medio que se está utilizando mucho, pero también que debemos utilizar con mucha responsabilidad, especialmente para Mire, actividades académicas. vio, aquí dice domain, vio, el modelo, la capa aplicación, vio. Aquí la capa de servicio lo metió en aplicación, no cumplió con el estándar. La capa de aplicación, la capa, vio, por eso para ustedes saber utilizar la IA tiene que saber concepto. Vio que aquí lo hizo donde la capa de aplicación, ¿en la capa de qué? Vio, es en la capa de dominio. Vio, y ¿qué creo aquí? Yo creo aquí la aplicación. ¿Y cómo la ven, señores? ¿Cómo la vieron? Ya creo que el Profe, y proyecto. además, como yo vi ahí muchos aplausos, que estaban muy emocionados por eso, porque Claudia hace el código, pero ahora cuando le toque susténtelo. Pero vio que aquí hubo un error, vio un error aquí, vio. Y así es, claro que sí, profe. Y por eso los conceptos deben estar claros. Vio aquí, la IA nos da principios. Sí, mire, aquí dice que la capa de el dominio núcleo va en el dominio, no en la aplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí me dio, la lógica de negocio estaba donde en la capa de aplicación tiene dominio. Entonces, viste, ya hizo el cambio, ¿vio? Para saber eso, vio, a ver si está más acorde a lo que yo le explico a ustedes. Entonces, para saber eso, tienen que tener concepto. ¿Vio? Aquí está. Vive el dominio, pero sigue implementando personas user case por ahí. Listo. Listo, ¿cómo van? ¿Cómo la vieron? Eso sí le gustó, ¿verdad? Esa fue la parte Entonces, que pues, les gustó a ellos. Bueno, listo, profe. a la orden, lo que necesiten, Ellos alguna asesor. se están riendo, profe, porque ellos están emocionados por esa última partecita. El Claude vale $20. Ujú. Bueno, profe, entonces agradecemos que usted pues haya tenido este tiempo, este espacio con nosotros para compartir sus Pero conocimientos. no sé si le gustó porque no sé, no veo ninguna reacción. No, sí, ¿Qué ellos dicen por los ahí están estudiantes? haciendo un poco de reacciones, o sea, ¿Le de gustó pronto le gustó la charla? ¿Le sí. gustó? ¿Le gustó la charla a los chicos? ¿Qué me comentan? Coméntenme. ¿Le pareció muy difícil? Solamente están mandando reacciones y reacciones y reacciones. Pero es por lo último. Sofía, ¿te gustó mucho la arquitectura? Entonces, ¿vio? Esto es para que le dejo aquí de pronto, como es la primera vez, de pronto tienen muchas dudas, le quedaron, pero estudien sobre esto, la arquitectura hexagonal
y que sería bueno, profe, que ustedes como que en el proyecto final, como que pasaran lo que tienen en MBC, como que ellos puedan pasar arquitectura hexagonal. O qué tal, si te voy a hecho MBC, de pronto alguna persona lo No, hubiéramos ellos hecho aquí, ¿verdad? apenitas van a construir la arquitectura del proyecto que han planteado en la asignatura, entonces ya mañana nosotros organizamos esa parte en clase. O si quieres saber una cosa, profesora, mándeme un proyecto demo. Yo le hago favor y le hago la equivalencia. Para que y usted ya me manda un proyecto de algún estudiante, su arquitectura, cómo lo están haciendo, o si tienen el proyecto y yo le hago la equivalencia. Para que tenga como ese demo en clase, listo. Ok, profe, yo hablaré con el profesor Ronald Martelo, que él se articula en la asignatura y allí revisamos cuál proyecto le mandamos. ¿Listo? Listo, profesora. Espero que todo les haya gustado, les haya encantado este espacio. Pues no se nos hubo reacciones, pero No, sí, ahí ellos vamos. están hechos de relaciones. Bueno, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, agradecemos y agradecemos a todos los estudiantes que se conectaron y que permanecieron, porque al inicio habían muchos conectados, otros se han ido. Y también les pido el favor que diligencien la asistencia que coloqué en el chat, que es el registro que nos queda de que sí estuvieron en la conferencia. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, listo.